Hacía más de 20 años que David vivía con la mujer de sus sueños. A primera vista, su vida parecía perfecta. Un matrimonio feliz, dos hijos, una casa en las afueras de la ciudad y una rutina tranquila que los unía. Marta, su esposa, era una mujer encantadora, siempre sonriente, dedicada a la familia, con una calidez que la hacía la persona más querida en cualquier lugar. Sin embargo, había algo en ella que siempre había despertado en David una duda constante, un pequeño vacío que nunca pudo explicar. Era un amor profundo, sincero, pero David nunca dejó de sentir que algo no encajaba. Aunque jamás lo mencionó, había pequeñas incongruencias en su relación que no se podían ignorar. Marta nunca hablaba de su pasado, casi ninguna foto de su infancia, ningún recuerdo de su familia antes de que se conocieran. A veces, cuando David le preguntaba de manera casual sobre su juventud, ella respondía con evasivas o cambiaba de tema rápidamente. A lo largo de los años, esas pequeñas dudas se fueron acumulando, pero David nunca les dio demasiada importancia. El amor, pensaba, siempre había sido suficiente para mantenerlos juntos. Pero eso cambió una tarde de verano, cuando el timbre de la puerta sonó a la hora menos esperada. David abrió la puerta y se encontró con dos hombres vestidos de negro. Uno de ellos mostró una placa del FBI. ¿David Martínez?, preguntó el agente, con una mirada seria y calculadora. Sí, soy yo. ¿Qué pasa?, respondió David, un poco confundido. Los hombres no respondieron de inmediato. En lugar de eso, entraron en la casa sin pedir permiso, mirando a su alrededor con una actitud que dejó a David inquieto. La sensación de incomodidad creció cuando uno de los agentes le pidió que los acompañara al salón. Marta, que había estado en la cocina, apareció rápidamente al escuchar el ruido. Su rostro se tensó al ver a los agentes. Fue un gesto tan fugaz que David pensó que quizás solo lo había imaginado. Sin embargo, algo en su mirada le dijo que ella ya sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Qué está pasando?, preguntó Marta, con una voz que, a pesar de estar compuesta, traicionaba un leve temblor. El agente que había hablado antes se dirigió a Marta. Señora, ¿le gustaría explicar por qué nunca nos dijo que era parte de un programa de protección de testigos? Las palabras resonaron en la sala como un golpe de martillo. David, confundido, miró a Marta. No entendía nada. Ella se quedó en silencio por un momento, incapaz de ocultar la tensión en su rostro. ¿Qué significa eso?, preguntó David, mirando a Marta, esperando una respuesta. La mujer que había conocido, la mujer con la que había compartido su vida durante más de 2 décadas, no era quien él pensaba que era. Marta suspiró y se acercó a él lentamente. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos mostraban una determinación que David jamás le había visto. David, hay algo que tengo que contarte, comenzó con una voz temblorosa. Algo que no podía decirte. El agente del FBI observó en silencio, esperando. No soy quien tú crees que soy, dijo Marta finalmente, con una voz baja pero clara. David, aún en estado de shock, la miró fijamente. No entendía. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo era posible que estuviera casado con alguien que le había ocultado algo tan grande? Antes de que pudiera formular más preguntas, uno de los agentes interrumpió. Señor Martínez, necesitamos su cooperación. Su esposa está involucrada en un caso de alto perfil. La situación es mucho más grave de lo que puede imaginar. David sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué caso? ¿Cómo pudo vivir todo este tiempo al lado de alguien que estaba siendo perseguido por el FBI? No podía comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Marta lo miró y en sus ojos David vio algo que nunca había notado antes. Miedo. Un miedo profundo, como si lo que venía fuera mucho peor que cualquier cosa que pudiera imaginar. David, necesito que confíes en mí, pero lo que estás a punto de descubrir cambiará todo, dijo Marta, antes de que la gente interviniera nuevamente. Lo siento, señora. No tiene tiempo para explicaciones. Necesitamos llevarla con nosotros ahora. David estaba congelado. La mujer a la que había entregado su vida, con la que había formado una familia, estaba siendo arrestada. El mundo que conocía se desmoronaba ante sus ojos. Mientras los agentes sacaban a Marta de la casa, ella se volvió hacia él con una mirada triste y le susurró: No era mi elección. Nunca lo fue. David, ahora completamente perdido, vio cómo su esposa era llevada por los agentes. Todo lo que creía saber sobre ella, todo lo que había vivido junto a ella, parecía ser una mentira. Pero esto era solo el comienzo. La verdadera historia detrás de Marta y el motivo por el que el FBI estaba involucrado estaba por revelarse,
y lo que David descubriría cambiaría para siempre el curso de su vida. David permaneció en la puerta de su casa mirando cómo los agentes se llevaban a Marta sin decir una palabra más. El eco de las llaves del coche y el sonido de las puertas cerrándose le atravesaron el alma. Estaba completamente desconcertado, sin saber qué hacer ni a quién acudir. Su mente daba vueltas, pero no encontraba respuestas. Había vivido con esa mujer durante más de 2 décadas, compartiendo risas, secretos, preocupaciones y sueños, y de repente todo eso parecía una farsa. Marta, la mujer a la que había amado y confiado su vida, estaba siendo arrestada por el FBI, y él ni siquiera sabía por qué. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué había hecho ella, o mejor dicho, qué había estado haciendo en el pasado que justificaba su captura? David se dejó caer en el sofá, su cuerpo pesado y agotado, como si una gran carga se hubiera impuesto sobre él de repente. Sus pensamientos iban y venían, pero no conseguía encontrar una sola pista sobre el misterio que envolvía a su esposa. Poco después, el teléfono de la casa comenzó a sonar. David, aún atónito, se levantó lentamente y respondió. En el otro extremo de la línea escuchó una voz grave y firme, la cual reconoció inmediatamente. ¿David Martínez? Preguntó la voz con tono autoritario. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Respondió David, casi sin fuerza en su voz. Soy el agente Carter del FBI. Necesitamos hablar contigo. Es urgente. El corazón de David dio un vuelco. La situación parecía ir de mal en peor. No entendía por qué, pero un instinto oscuro le decía que algo más estaba por llegar, algo que cambiaría completamente la forma en que veía su vida. ¿Dónde está Marta? Preguntó David, incapaz de contener la angustia que sentía. El agente Carter hizo una pausa antes de hablar, como si estuviera evaluando qué decir a continuación. Está bajo custodia, pero no te preocupes, no está en peligro. Sin embargo, hay cosas que necesitas saber sobre ella, cosas que ni tú ni nadie en su círculo cercano conocen. El agente parecía estar preparando a David para algo mucho peor, y por primera vez en su vida, él sintió miedo de lo que estaba por descubrir. ¿Qué cosas? Preguntó David con un hilo de voz. Tu esposa, David, no es quien crees que es. Ha estado viviendo bajo una identidad falsa durante años. La mujer con la que te casaste no tiene nada que ver con la persona que crees que es. David sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. ¿Qué quería decir con eso? ¿Una identidad falsa? ¿Cómo podía ser posible? No podía creerlo. ¿Marta había mentido sobre su pasado? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con eso? Repitió David, ahora con una mezcla de confusión y desesperación. La mujer con la que te casaste no tiene un pasado limpio, David, y lo que estamos investigando va mucho más allá de lo que tú puedes imaginar. Necesitamos que vengas con nosotros. Es necesario que hablemos en persona. David sintió un nudo en el estómago, pero sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando. No podía simplemente quedarse en casa esperando a que las respuestas llegaran solas. Algo muy grave estaba ocurriendo, y Marta estaba en el centro de todo eso. Está bien. Iré ahora mismo, respondió David con la voz temblorosa pero decidido. Colgó el teléfono y, por un momento, se quedó mirando la pantalla como si tratara de encontrar alguna explicación a lo que acababa de escuchar. No había ninguna señal de que Marta estuviera involucrada en algo ilegal. Ella siempre había sido una esposa ejemplar. ¿Cómo podía ser posible que estuviera ocultando un pasado tan oscuro? David tomó su abrigo y salió de la casa sin saber que esa decisión lo llevaría a descubrir secretos mucho más oscuros de los que podía haber imaginado. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero lo que descubriría lo dejaría completamente devastado. David llegó a las oficinas del FBI con el corazón acelerado, su mente aún atrapada en las palabras del agente Carter. ¿Qué clase de persona había sido su esposa? La idea de que Marta, la mujer que había conocido y amado durante tanto tiempo, pudiera estar involucrada en actividades ilegales, lo estremecía hasta lo más profundo de su ser. Nunca se habría imaginado que, detrás de la amable sonrisa que había visto todos los días durante más de 20 años, se escondiera algo tan sombrío. Cuando entró a la sala de interrogatorios, el agente Carter lo recibió con una mirada seria, casi distante. La habitación estaba vacía, con solo una mesa y 2 sillas. La tensión en el aire era palpable, y David pudo sentir cómo la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Siéntate, dijo el agente Carter, señalando la silla frente a él. David obedeció, aunque su cuerpo temblaba ligeramente. Necesitaba respuestas,
y aunque no estaba seguro de si quería escuchar lo que estaba por venir, sabía que no había marcha atrás. David, empezó Carter mientras se sentaba frente a él, con los brazos cruzados, lo que te voy a contar no será fácil de entender. Y probablemente no lo quieras creer, pero es la verdad. Marta ha estado bajo nuestra vigilancia durante varios años. La mujer que conociste y con la que te casaste no es la misma que en realidad es. Su verdadera identidad está mucho más allá de cualquier mentira que te haya dicho. David tragó saliva, pero no pudo hablar. La presión sobre su pecho era insoportable. ¿Qué estás diciendo?, logró articular con voz quebrada. Marta no se llama Marta, dijo el agente, dejando caer la bomba de inmediato. Ese no es su nombre real. Su verdadera identidad es Laura Morales, una mujer vinculada a una red internacional de tráfico de información clasificada. Durante años ha estado trabajando para una organización que opera fuera de los límites de la ley y ha utilizado su relación contigo como una tapadera perfecta. David se quedó en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible? Marta, Laura, como le llamaban en realidad, había sido su esposa durante más de 2 décadas. Habían compartido una vida juntos, habían formado una familia, y ahora todo eso se desmoronaba ante él. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó David, esta vez con una mezcla de ira y desconcierto. El agente Carter suspiró. Parecía que estaba acostumbrado a este tipo de reacciones. Levantó un archivo grande y lo abrió, mostrándole a David varias fotos, documentos y pruebas que confirmaban la historia que le estaba contando. Marta, la mujer que había conocido, estaba conectada a una serie de eventos que David jamás habría imaginado. Todo comenzó cuando Marta, o mejor dicho, Laura, fue reclutada por una organización clandestina. Su trabajo era infiltrarse en los círculos más altos de la política y la economía y conseguir información sensible para sus empleadores. Usó su belleza y su inteligencia para ganarse la confianza de las personas adecuadas, pero su misión siempre fue una: obtener secretos y venderlos al mejor postor. David observó las fotos con incredulidad. En una de ellas, Marta estaba en una fiesta rodeada de hombres de negocios y políticos prominentes. En otra, ella estaba reunida con individuos que claramente no pertenecían a la alta sociedad. El hecho de que todo esto estuviera oculto tras la fachada de su vida normal, la vida que él había compartido con ella, lo dejó sin palabras. ¿Por qué no me dijo nada?, preguntó con un suspiro de desesperación. El agente Carter lo miró con seriedad. Porque esa era su misión. El matrimonio, la familia, todo era parte de la operación. Necesitaba asegurarse de que nadie sospechara de ella, y lo logró. Nadie, ni siquiera tú, sospechó que había algo oscuro en su pasado. David se sentía como si estuviera flotando, fuera de control. La idea de que Marta, su esposa, fuera una espía, una mujer que había llevado una vida oculta, lo aterrorizaba. Y lo peor de todo era que ahora, después de tantos años de confianza, todo lo que había vivido con ella no parecía real. Entonces, ¿qué va a pasar ahora?, preguntó David sin aliento, mientras intentaba procesar la magnitud de la situación. El agente Carter se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la de David. Ahora necesitamos que cooperes, David. Marta, o Laura, como quieras llamarla, tiene información que necesitamos para desmantelar la red a la que pertenece. Pero para ello debemos asegurarnos de que tú también seas parte de la operación. David se sintió atrapado en un laberinto del que no podía salir. Estaba en medio de una pesadilla y no sabía si iba a poder despertar de ella. El amor por Marta seguía allí, pero la verdad que acababa de descubrir lo estaba devorando por dentro. La presión sobre David era insoportable. Su vida, que hasta hace unos momentos había parecido tan estable, había dado un giro inesperado. El agente Carter, viendo la incertidumbre en los ojos de David, decidió darle un poco de espacio, pero la situación estaba clara. No había vuelta atrás. David, comenzó Carter, con una voz más suave, entiendo que todo esto te resulte abrumador. Has vivido con Marta durante más de 20 años. La amas. Pero en este momento la realidad es que ella no es la mujer que creías conocer. David respiró profundamente, intentando calmarse, aunque la mente le daba vueltas a 1000 por hora. Todo lo que había dado, por cierto, lo que había construido con Marta, ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, dijo con la voz quebrada, mirando a Carter directamente a los ojos. El agente suspiró como si la respuesta fuera inevitable, pero David no estaba listo para escucharla.
Debes ayudar a atrapar a los involucrados en esta red, David. Sabemos que Marta confía en ti, y eso puede ser nuestra ventaja. Ella no sospecha que te estamos investigando. Si tú te acercas a ella y actúas como si nada hubiera cambiado, podríamos obtener la información que necesitamos para detener a toda la organización. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de traicionar la confianza de la mujer con la que había compartido su vida era insoportable. Pero, ¿qué opción tenía? La otra alternativa era simplemente quedarse de brazos cruzados y permitir que Marta siguiera operando con total impunidad. ¿Qué pasa si ella descubre lo que estoy haciendo?, preguntó David, la voz tensa. Eso es precisamente lo que debemos evitar. No podemos dejar que ella se entere de nuestra investigación. Si tienes alguna duda, todo lo que tienes que hacer es pensar en el bienestar de tu familia, David. Los que estamos aquí en el FBI estamos dispuestos a hacer lo necesario para detener esta red, pero necesitamos tu ayuda para hacerlo. David cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. No solo su amor por Marta estaba en juego, sino también el futuro de su familia. ¿Qué haría si Marta llegaba a descubrir la verdad? ¿Sería capaz de enfrentarse a ella? Las dudas lo atormentaban, pero una cosa estaba clara: no podía dar marcha atrás. Esa noche, cuando regresó a casa, todo parecía igual. Marta estaba allí en la cocina, preparando la cena como todos los días. La luz cálida de la lámpara sobre su cabeza y la fragancia de la comida invadieron la habitación, creando una sensación de normalidad. Sin embargo, David sabía que algo había cambiado irrevocablemente. Ya no podía ver a Marta de la misma manera. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó ella con una sonrisa, mientras miraba a David con esos ojos que siempre le habían parecido tan familiares, tan llenos de cariño. David trató de ocultar sus sentimientos, pero fue imposible. La verdad lo carcomía por dentro. Quiso responderle, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «¿Todo bien?», respondió finalmente, su voz sonando distante, vacía. Marta no pareció notar la diferencia, pero David sabía que el tiempo se le agotaba. Cada día que pasaba era una mentira más que debía sostener. Cada vez que Marta le preguntaba sobre su día, él sentía que se estaba ahogando en una verdad que no podía compartir con ella. Esa noche, mientras Marta dormía plácidamente a su lado, David se quedó despierto mirando al techo. Los recuerdos de su vida juntos parecían flotar ante sus ojos. Los días felices, los momentos compartidos, las promesas que se habían hecho mutuamente. Todo eso había sido real, ¿verdad? ¿O había estado viviendo en una mentira todo este tiempo? De repente se dio cuenta de algo aterrador. Tal vez Marta nunca lo había amado realmente. Tal vez todo había sido parte de su misión. Tal vez, al igual que él, ella había jugado su papel en una obra mucho más grande y peligrosa que él jamás habría imaginado. David no podía dejar de pensar en lo que estaba a punto de hacer. Había tomado la decisión de cooperar con el FBI, pero su alma aún le exigía respuestas. Necesitaba saber la verdad detrás de la mujer que había sido su esposa. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Por qué había elegido vivir con él en lugar de con sus cómplices? ¿Qué secretos había estado ocultando durante todo ese tiempo? Esa noche, cuando Marta dormía, David decidió que iba a descubrir la verdad sin importar el costo. Ya no podía vivir con la incertidumbre. Había sido su esposa, la madre de sus hijos, pero ahora ella era un enigma, y él iba a resolverlo. El sol se asomó por la ventana la mañana siguiente, iluminando la habitación con su luz suave. David se despertó antes que Marta, algo inusual en su rutina habitual. Estaba decidido, pero también lleno de miedo y confusión. La idea de lo que había decidido hacer la noche anterior aún lo atormentaba. Sabía que cualquier movimiento en falso podría ser fatal, no solo para él, sino también para su familia. Caminó en silencio hacia la cocina. Con la taza de café en mano, sus pensamientos se entrelazaban como una red de dudas. Todo parecía normal, pero la normalidad era ahora la mayor de las mentiras. Marta aún no se había despertado, y David aprovechó el tiempo para revisar una vez más todos los documentos que el FBI le había entregado la noche anterior. No podía dejar nada al azar. Cada palabra, cada pequeña pista podría ser crucial para desenmascarar a Marta. La información que encontró no hizo más que confirmar sus peores temores. El archivo del FBI contenía fotos de Marta en reuniones clandestinas,
contactos con personas de alta influencia y un historial de operaciones ilegales. La mujer con la que había compartido su vida era una pieza clave en una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que él podía imaginar. ¿Cómo había sido posible? ¿Cómo había logrado ocultar todo eso durante tantos años? Cuando Marta entró a la cocina, interrumpió sus pensamientos. Sus ojos brillaban con una dulzura que para David comenzaba a sentirse inquietante. Buenos días, amor, dijo Marta con una sonrisa radiante mientras servía el desayuno. David la miró, tratando de leer su rostro, buscando algún indicio de lo que sabía en su interior, pero ella no mostró ningún signo de culpa ni de preocupación. Parecía tan tranquila, como si nada hubiera cambiado. ¿Dormiste bien?, preguntó Marta con su voz suave y cálida. David asintió, intentando ocultar el tumulto que sentía por dentro. Sí, todo bien, respondió, pero su voz sonaba distante, casi vacía. Marta no pareció notarlo. Durante el desayuno, David se centró en observarla más de cerca, en tratar de descubrir alguna grieta en su fachada perfecta. Cada palabra que Marta pronunciaba, cada gesto que hacía, le parecía ahora sospechoso. ¿Acaso ella lo había manipulado durante todo este tiempo? ¿O había sido él el que había ignorado las señales? De repente, un pensamiento lo sacudió con fuerza. ¿Y si Marta había estado tan profundamente involucrada en esta red que no había sido solo una cómplice? ¿Y si ella misma había sido la líder y él había sido solo un peón en su juego? Esa idea le dio un vuelco al estómago. ¿Tienes algo en mente hoy?, preguntó Marta, interrumpiendo sus pensamientos. David la miró a los ojos, sabiendo que tenía que tomar una decisión crucial. Voy a salir por un rato, dijo, de manera inexpresiva. No podía seguir ignorando lo que había descubierto, pero tampoco estaba preparado para confrontarla directamente. No aún. Marta lo observó, algo desconcertada, pero no insistió. Ella siempre había sido respetuosa con sus momentos de soledad. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, David sabía que algo estaba cambiando entre ellos. Ya no podía seguir jugando el papel del esposo perfecto que confiaba ciegamente en su esposa. David salió de la casa sin rumbo fijo, con la mente llena de preguntas. La sensación de estar siendo observado lo acompañaba como una sombra. Sabía que el FBI lo tenía vigilado, pero no le importaba. Lo único que importaba ahora era descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Esa tarde, David decidió ir a la casa que Marta había mencionado en uno de los documentos, un lugar apartado en las afueras de la ciudad, alejado de la mirada de cualquier curiosidad. Era el sitio al que Marta había estado visitando en secreto durante los últimos años, según las investigaciones, un lugar al que David nunca había sido invitado, y ahora sentía que la verdad lo estaba esperando allí. Al llegar, se sorprendió de lo poco que se parecía al lugar que había imaginado. No era una mansión ni un escondite de lujo. Era una casa modesta, casi como cualquier otra en el vecindario. Sin embargo, algo en el aire lo hizo sentir que algo no encajaba. Había una presencia extraña en ese lugar, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos oscuros. David tocó la puerta con firmeza. No sabía qué esperar, pero estaba decidido a enfrentarse a lo que fuera. La puerta se abrió lentamente y allí en el umbral apareció una figura que David jamás habría imaginado. Un hombre alto y corpulento, con una mirada fría y calculadora. ¿Quién eres tú?, preguntó el hombre con voz grave. David se quedó en shock por un momento. ¿Quién era él? ¿Cómo sabía de él? Soy David, el esposo de Marta, respondió con voz temblorosa. El hombre no reaccionó de inmediato, pero algo en sus ojos le hizo entender que había algo mucho más grande en juego de lo que había imaginado. Este encuentro cambiaría todo. El hombre en la puerta observó a David por un largo momento, como si estuviera evaluando su presencia, su propósito. Finalmente, sus labios se curvaron en una ligera sonrisa, pero no era una sonrisa de bienvenida, sino de quien sabe algo que el otro no sabe aún. Vas a tener que entrar, dijo el hombre, haciendo un gesto hacia la casa. David no sabía qué hacer. Estaba atrapado en un mar de incertidumbre. ¿Qué era lo que realmente sucedía? ¿Por qué el FBI lo había llevado hasta aquí? ¿Y quién era este hombre que parecía tan seguro de sí mismo? Con el corazón latiendo rápidamente, David cruzó la puerta y entró en la casa. El lugar, a pesar de ser modesto, tenía una atmósfera pesada, como si todo a su alrededor estuviera envuelto en secretos que no querían ser revelados. Las paredes estaban llenas de fotos enmarcadas, pero ninguna de ellas tenía sentido.
No había imágenes de Marta ni de ellos juntos, solo retratos de personas que David no reconocía. El hombre cerró la puerta tras él y lo condujo a una habitación en el fondo de la casa. Allí, en una mesa, había varios documentos esparcidos y entre ellos una laptop abierta que mostraba varias imágenes y datos que David no entendía. ¿Quién eres?, preguntó David, finalmente perdiendo la paciencia. El miedo y la ansiedad se mezclaban dentro de él, pero la necesidad de respuestas lo empujaba a seguir adelante. El hombre suspiró y se acercó a la laptop. En la pantalla, David pudo ver imágenes de Marta en distintas situaciones. Parecía que ella había estado involucrada en varios eventos ilegales, pero lo que realmente lo desconcertó fueron las fotos que aparecieron al final. Una foto de Marta junto con varias personas que él reconocía, antiguos amigos, colegas de trabajo y un rostro familiar. David sintió un nudo en el estómago. En la foto había una figura conocida, un rostro que lo había acompañado durante años, pero nunca le había prestado atención. Su propio rostro, más joven, claro, pero inconfundible. Esto es imposible, murmuró con la boca seca. El hombre lo miró fijamente, sus ojos oscuros brillando con una intensidad inquietante. Te lo diré todo, respondió el hombre, con un tono sombrío. Pero antes tienes que saber algo muy importante. Marta no es quien tú crees que es, y tampoco lo eres tú. David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras del hombre eran como un eco distante, pero a la vez penetrante. ¿Qué quería decir con eso? Lo que ves aquí, continuó el hombre señalando la pantalla de la laptop, es solo una parte de la historia. Marta no es solo tu esposa, David. Ella fue enviada a tu vida por una razón que va más allá de lo que imaginas. Y tú, mi amigo, no eres quien crees que eres. Los recuerdos que tienes, la vida que has vivido, todo es parte de una operación mucho más grande. David comenzó a sentir que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todo lo que había creído saber de su vida, sobre su matrimonio, sobre su propia identidad, estaba siendo desmoronado ante él. No soy quien pienso que soy, repitió David, aún en estado de shock, casi como si necesitara confirmarlo. El hombre asintió lentamente. Exacto, tú no eres David, al menos no el David que pensabas ser. Lo que Marta ha estado haciendo durante todos estos años, lo que tú has estado haciendo, ha sido parte de una misión encubierta. El FBI, el gobierno, todos sabían quién eras, pero tú no sabías nada. Y todo lo que has vivido hasta ahora ha sido una farsa, una cobertura, un juego. Las palabras golpearon a David con una fuerza abrumadora. Su mente comenzó a girar, a intentar procesar la información. Era como si un manto de niebla se levantara lentamente, revelando un panorama completamente distinto. Él no era solo un hombre común, él había sido parte de algo mucho más grande, algo que no comprendía en absoluto. No puede ser, dijo David, casi sin aliento. Lo es, respondió el hombre, su voz grave y serena. Tú fuiste parte de un experimento, un proyecto secreto. Todo lo que has vivido con Marta, tu vida, tu relación, todo ha sido una farsa, creada para ocultar la verdad. Marta te escogió porque sabían que no sospecharías de ella. Eres una pieza clave en algo mucho más grande. Y ahora tienes que tomar una decisión. David miró a los ojos al hombre, buscando una respuesta, pero solo encontró una indiferencia fría, como si estuviera esperando algo de él, una reacción, un movimiento. ¿Qué decisión?, preguntó David, sin poder ocultar su incredulidad. El hombre lo miró fijamente y luego, con una sonrisa oscura, dijo las palabras que cambiarían todo. La decisión de saber la verdad y las consecuencias de seguir adelante. David se quedó sin palabras, atrapado entre la incredulidad y la necesidad de respuestas. Estaba claro que su vida, su identidad, su matrimonio con Marta, todo había sido una mentira. Pero ahora, al estar frente a la verdad, tenía que decidir si seguir desentrañando los secretos ocultos o cerrar esa puerta para siempre. Fin.